Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y hoy es un día interesante, yo no lo sabía gracias a una colega que estuvimos charlando esta semana, me contó que hoy es el Día Mundial del Ahorro. Y cuando uno habla del ahorro en Argentina, siempre tenemos que hacer referencia a un montón de conceptos. Y para no hacer un discurso propio ni un análisis propio, quise charlar con alguien que sabe un montón, que tiene más o menos, peina las mismas cantidades de canas, y quería hablar con él. Buenas tardes, expresidente del IAEF, Diego Cazorla. ¿Cómo te va vos? ¿Qué tal, Walter? Saludos a vos y a toda tu audiencia. Me sorprendiste con el tema porque ni yo sabía que era el Día Mundial del Ahorro, pero es un tema tan significativo para nosotros, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿me ayudas a explicarle a la audiencia, Diego, qué es el ahorro como concepto básico? Bueno, seguramente para muchos el ahorro es algo tan lejano que mis respetos a ellos, que sobre todo a quienes que no ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Pero bueno, es aspiracional también que logren su objetivo y que empiecen a pensar en temas como el ahorro, ¿no? Hecha esa salvedad, para uno que es hijo de descendientes de españoles o descendientes de italianos, es algo muy arraigado en nuestras culturas, ¿no? Que tiene que ver con separar una partecita de los ingresos, todo lo que se pueda, para destinarlo a afrontar situaciones no esperadas o hacer pequeños gastos, acumular para cambiar el auto, para apuntar a poder mejorar la casa o hacer una casita, digamos. Esos son los comienzos comunes de todo lo que hemos hecho una carrera más o menos normal, ¿no? En mi caso tuve la suerte de pertenecer a una generación en la cual se podía ahorrar, ¿no? Se separaba una parte de lo que uno ganaba, aunque sea mínima, y se la dejaba a un costado. Y eso te estoy hablando de por ahí de la década del 80. En aquella época había mucho laburo, había posibilidades de generar ingresos, de progresar, y bueno, también está digamos, muy ligado todo el aspecto de la educación que uno recibe, ¿no? Que básicamente no es que te digan vos tenés que ahorrar o guardar, sino que es lo que ves de tu padre, de tus abuelos. Todos esos conceptos los vas incorporando y se te van haciendo carne. Entonces ya con los años forma parte de tu forma de ser, digamos. Uno trata de ahorrar toda la vida. Es como una cosa que te cuesta más gastar que intentar ahorrar, ¿no? Lo cual creo que es muy valioso porque aunque parezca mentira, va más en favor de cuestiones menos consumistas que consumistas, ¿no? Que es algo tan complicado en nuestra época. Coincido plenamente en esto, que hay momentos, la situación actual de la Argentina, del asalariado, del emprendedor, del dueño de una pyme chica, no está en condiciones como era antes para proceder al ahorro. Pero ya que nos fuimos un poquito para atrás, recordarle o explicarle a la audiencia cómo era eso de comprar la estampilla de la Caja de Ahorro Nacional Seguro, ponerlo en la libretita. ¿Te acordás de eso? Eso me coloca al lado de la foto de Cornelio Saavedra. Por lo menos somos dos, está bien. Yo lo hice cuando iba a primer grado, yo lo hice. No, bueno, pero era como era una educación, ¿no? O sea, en la época que yo hice la primaria, que era por los 60 y pico, antes de los 70, te daban, no me acuerdo quién, creo que era la Caja de Ahorro y Seguro, te daban una libretita, y te ibas comprando estampitas, como que vos ibas pegando. Estampillas chiquitas. Estampillas, exactamente. Bueno, vos imaginate dónde habrá quedado todo eso, ¿no? Con todos los devenires económicos de Argentina, cómo se desvalorizó, pero sin embargo, por lo menos en mi caso, lo recuerdo perfectamente, eso me marcó a fuego, ese deseo de poder acumularse estampillas en mi libreta, ¿no? Sin saber muy bien para qué, pero ahí estaban. Era emocionante que el abuelo, el padre, yo me acuerdo que nos daban una vez por mes algo de unas monedas, uno lo poligaba la estampilla y una vez que tenía como si fuera un álbum de estampilla, Franco, como si fuera un álbum de figuritas de ahora, pero era estampilla. Y cuando se lo comento a Franco, que es jovencito, el operador nuestro, y cuando uno completaba más o menos esa cartilla, como si fuera un álbum de figuritas, ibas a la Caja de Ahorro y te daban la plata, la suma de toda esa estampilla. Claro, pero bueno, con eso nos comprábamos un juguete, o sea, uno se privaba de consumir algo ahora porque sabía que a futuro íbamos a recibir algo, ¿no es cierto? Algo mejor. Fíjate algo interesante, Walter, que en aquella época, porque hay una correlación entre el ahorro individual y cómo le va al país, el ¿no? ahorro de la familia, claro. Es muy exactamente, digamos, decir, bueno, el producto bruto, si me dejas me meto un
poquito sí, más sí, en sí, temas sí, económicos, pero del Producto Bruto, digamos, cuando vos restás lo que el país consume, sí. lo que te queda es básicamente ahorro e inversión, ¿no? Ese es el ahorro del país, es decir, lo que el país se guarda para invertir en el futuro, ¿no? Hoy después de que me llamaste me puse a mirar algunos números y mirá vos, en aquella época que nosotros empezábamos a trabajar, la relación de ahorro contra PBI de Argentina, te estoy hablando del principio de década del 80, era del 34%. Pará, O sea, el 34% del Producto Bruto, es decir, lo que el país producía en bienes y servicios, estaba destinado a ahorro e inversión. ¿Entendés? O sea, cosas que te iban a dar beneficios a futuro. Y vos fijate cómo nos caímos como un piano desde el 10º piso. Cuando vos mirás dónde estábamos por el 2000, acá estoy mirando 18, estábamos en 15%, y hoy estamos más o menos en el mismo número. O sea, vos fijate qué problema, ¿no? Que cuánto tenemos para recuperar. Pero si me permitís, también te agregaría otro concepto. Esto también tiene mucho que ver con la cultura de los países, ¿viste? De la gente. Porque cuando vos mirás cuál es la tasa de ahorro de, por ejemplo, Noruega, hoy, ¿no? Más o menos 2024, es del 38%. O sea, es un país donde la gente privilegia, ¿viste? Y cuida el ahorro, o sea, ahorra plata, o sea, tiene mucho interés en acumular riqueza. Y cuando vos mirás cuál es el ahorro, la tasa de ahorro contra PBI de Estados Unidos, por ponerte en el otro extremo, es 19%. Y entonces te das cuenta que es una sociedad absolutamente consumista, ¿no? Porque, bueno, además tiene otras facilidades, tiene mucho más crédito, pero es muy interesante porque eso lo llevas a las personas y más o menos le tomás el número de patente a un americano o a un noruego, ¿no? Es muy contundente. Y también convengamos que ese volumen de plata, de esos porcentajes que vos hablabas recién del PBI, se destina al circuito financiero, a los bancos, y los bancos se dan vueltas y se los presta a la producción, entonces... Bueno, eso es muy interesante. Lo que vos decís, Walter, es un tema muy interesante porque tiene mucho que ver con nuestra profesión, ¿no? Porque primero empezás ahorrando unos manguitos, después decís, bueno, lo tengo ahorrado, viste, en nuestro país normalmente billetes verdes, por lo menos hasta el viernes pasado, después veremos, y después cuando acumulás un poquito decís, bueno, lo invierto ya con la idea de, bueno, le quiero sacar una renta, o lo transformo en un proyectito, ¿no? Pero esos flujos de dinero, en muchos casos, terminan yendo a lo que es el mercado de capitales. Entonces, y desde el mercado de capitales llega a lo que es la economía real. Llegando a la economía real, ese significa inversión, significa trabajo y más ingresos. Y entonces es una rueda que se realimenta, ¿no es cierto? Entonces está muy conectado, digamos, desde la unidad más pequeña, que es el ahorro del ciudadano que menos puede ahorrar, hasta llegar a generar un puesto de trabajo, hay una línea. Y es muy interesante tenerlo en cuenta. También está, digamos, si vos me podés ayudar a diferenciar el concepto de ahorro e inversión, ya que nombramos, porque ahorro es lo que vos dejás, a ver, esa es mi interpretación personal, de los pocos ingresos que uno tiene, si uno puede reservar un poquito de plata, lo ahorra para que dejo de consumir algo ahora para que en el futuro, a 2 años, a 3 años, como decía vos, cambio el auto, arreglo la casa, o hago un viaje, y a futuro vuelvo a consumir esa plata, y eso es ahorro, pero inversión es otro concepto, ¿no es cierto? Sí, el concepto de inversión tiene que ver más con la generación de valor, digamos, de claro, sacarle provecho a esos ahorros que tuviste y generar alguna rentabilidad, ¿no? Ya sea a través de, no sé, de comprarte algún instrumento financiero o de comprarte una propiedad y alquilarla, cosas de muy simples a muy complicadas. Pero sí, hay una diferencia, pero existe también, digamos, yo creo que uno lo puede ver como un paquete muy interrelacionado, ¿no? Hoy cualquier chico, cualquier joven que tiene posibilidad, yo tengo mis sobrinos, tengo mis hijos, sus ahorros lo canalizan a través de mecanismos de inversión. O sea, ellos van, juntan $300 y lo ponen en una cuenta de inversión de alguna de las casas de cambio. Exactamente. Entonces se ha como sinergizado todo ese proceso, ¿no? El ahorro que solíamos hacer nosotros con las estampillas esas de la caja de ahorro, ahora los jóvenes van directamente y ponen las fichas en una cuenta de una fintech. No, aparte convengamos algo, por ahí en esa época, estamos hablando ya, como decía vos, de la época de Cornelio Saavedra, el valor de la estampilla duraba, o sea, era una estampilla de 10 pesos y duraba un año. Hoy 10 pesos en enero no es lo mismo que 10 pesos en diciembre, o 1.000 pesos. Ya
Y bueno, esa es la cosas que hemos... esa es la contradicción, ¿no? No, bueno, las cosas que hemos visto nosotros, no sé en tu caso, Walter, pero yo he visto como a mi padre lo agarraba el Rodrigazo y claro, por ahí de golpe se le caían las 4 paredes de la casa o el plan Bonex, o no sé, exacto, o a mi abuelo, digamos, que no tenía la cultura de... Mirá qué buen caso que te voy a dar, esto que vos decías de ahorro y de inversión, ¿no? Mi abuelo, que era del norte de España, de Santander, tenía obviamente como todos ellos ese concepto de ahorrar, ¿viste? Pero claro, no tenía el concepto de invertir. Entonces la plata se le fumó, pero no porque no supo ahorrar, sino porque no la supo administrar, no la supo invertir. Y yo creo que ese es un tema, mirá, surge colateralmente, pero me parece muy interesante el tema de la educación financiera, que ahora de alguna manera se está empezando a ver, ¿no? Porque no solamente creo que es importante que la gente culturalmente y por un principio de prudencia, de orden, de austeridad, de disciplina, ahorre. También es importante que sepa qué hacer con la plata, cómo invertirla, sobre todo en países como los nuestros, que tienen tanta inestabilidad. De golpe, una mala decisión te puede tirar por la borda grandes esfuerzos y después decir, bueno, ¿para qué voy a volver a ahorrar? Me la gasto toda y es más fácil. Y yo creo que ahí empieza el error, ¿no? Coincido plenamente, Diego, porque en esa cuestión de que, bueno, pongo la plata en el banco, lo último grave que hemos pasado fue el corralito, fue la crisis del 2001, que la gente iba al banco y no le devolvían la plata que tenía depositada. Entonces, claro, esos son golpes muy fuertes y queda en la cultura, aunque los chicos jóvenes de ahora que no vivieron 2001, 2002 o el plan Bonex de allá de Alfonsín o de menos, no me acuerdo cuál, la 2 hiper, uno lo tiene registrado, pero los chicos saben porque los padres se los cuentan. Entonces, lo que viene ahora es cómo todos hablan de, no sé, educación financiera, el concepto ese, pero ¿cómo le inculcamos a los chicos de ahora eso? Porque la base del ahorro es el desarrollo del país después. Yo creo que tenemos nosotros somos unos privilegiados por nuestra educación, por el ambiente en el que nos movemos. Nuestros hijos son privilegiados porque reciben, digamos, de alguna manera todo ese conocimiento, pero claramente falta volver a la libretita de la caja de ahorro, Walter. Con otra tecnología. Falta, con lo que sea. Este recuerdo que vos y yo tenemos de esa época, aunque por ahí lo máximo que llegaste a comprarte fue una pelota, y yo nada, pero vos fíjate que no nos olvidamos de eso, el concepto de lo lindo que es guardar para más adelante. Me parece que eso es un concepto que hay que volver a meter en las escuelas elementales con los chicos, y con el paso del tiempo ya yo creo que a nivel secundario hay que meterle ya algún tipo de conocimiento de cómo manejar la plata. Me parece fundamental, sobre todo en esta época donde hay muchos encantadores de serpientes, viste que jugaste con la cripto, que te aparece uno con una estafa piramidal. Entonces los chicos también tienen que saber que no todo es fácil y que hay que tratar de preservar lo que uno pudo ahorrar en base a su esfuerzo. Que vos me decías de lo de las cripto, que los chicos no tienen que caer en función de esto de que lo que pueden ahorrar no caer en los encantadores de serpiente, ¿no? Eso hasta ahí llegamos. Sí, y sobre todo, no sé si lo dije antes o después, me parece importante educar, volver a meter los conceptos de valor que tienen para el ser humano, para las personas desde muy chicos, digamos, de la época de la escuela primaria, los conceptos de ahorro que a nosotros nos inculcaron, si querés, con aquel instrumento de la libreta, ¿no? Y lo último que decía, que no sé si llegó a salir, es que me parece que a nivel secundario ya habría que introducir materias en donde empezar a formar a los chicos en cuanto a la gestión de sus propias inversiones, ¿no? Porque en definitiva todo lo que se haga bien ahí es en beneficio del país y de ellos mismos, ¿no? Coincido plenamente, y más aún que con tanta tecnología que en el teléfono de cualquiera, hay gente que está restringida de ingresos y está con bajos niveles de ingresos y todo eso, pero con un teléfono, en vez de poner la plata a ahorrar, la ponen en uno de esos sitios de apuestas, ¿no? Y genera una adicción negativa para la juventud, porque se le genera un vicio. Entonces, en vez de poner la plata en un lugar así de vicio, lo que habría que tratar de trasladarle a esos jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque son los que más adelante van a consumir ese ahorro, ese concepto, la educación financiera, que debe ser, no sé si materia obligatoria en el secundario, pero
empezar a inculcárselo como concepto, tiene que estar. Si no, terminan la plata en las apuestas o en el consumo actual y nunca llegan a tener algo consistente a largo plazo. Estoy de acuerdo con vos, yo estaba justamente cuando vos estabas mencionando lo de las apuestas, me vino eso a la cabeza. Yo creo que también otro concepto de los chicos, viste, que quieren ir muy rápido ahora, ¿no? Quieren todo ya, ese sentido de urgencia. Yo le digo a mis hijos siempre, el primer avión al que me subí, cuando me subí al primer avión tenía 35 años, o sea, y ahora los chicos están viajando a los 20, a Europa, viste. Entonces hay que tratar de ir despacio y tratar de explicarles que tienen tiempo, que hagan las cosas con cuidado, ¿no? Tampoco es necesario decir, bueno, mirá, yo gano, no sé, por decirte algo, 2 millones de pesos. No, es con muy poca plata, yo quisiera ahorrar 2 millones de pesos. No, ganás 2 millones de pesos, ganás muy bien, separate 300. O sea, de a puchito, pero no dejes de ahorrar. Ese creo que es un mensaje interesante. Por menos que sea, ahorrar. Un poquitito, separalo y más adelante lo vas a disfrutar. Y la contrapartida del ahorro es el gasto por arriba de su ingreso, como acabamos de decir. Si vos ganás, no sé, como dijiste, 2 millones de pesos, no gastés 2.300.000. Claro, no te metas con no te metas con la tarjeta, claro, con la tarjeta de crédito a que te saquen la cabeza. O sea, trata de manejarte dentro de tu límite de posibilidades y dentro de los tiempos que puedas manejar, ¿no? Lo cual, te confieso, es difícil para los chicos, porque lo que ellos ven es, no sé, las zapatillas nuevas, la ropa nueva, entonces todo quieren tenerla, y bueno, ese es un poco lo que creo que te refleja, y permitime que te lo vuelva sobre esto. Yo estuve hace muy poco en Noruega, y vos en Noruega no ves marcas, la gente no usa marcas, o sea, no ves una Nike, no ves una Dolce & Gabbana, no, ellos no valorizan ese concepto. Vos fijate que ahorran, como a nivel de país, casi el 40% del PBI, la tasa de ahorro tiene. Te vas a Estados Unidos, donde todo es marca, todo es, viste, fashion, mucho caretaje, y la gente endeudada hasta la cabeza, digamos, ¿no? Lo cual no es malo, pero sí tenés que tener también tus parámetros de ser conservador y que puedas pagar tus créditos, ¿no? También acá juega, y hablando, bueno, justo de Estados Unidos, se me viene a la cabeza, los chicos los pueden ver en las series o en Netflix o en las películas, la crisis de la subprime, donde el sistema financiero estadounidense daba muchos créditos hipotecarios, para que la gente lo entienda, a gente que no tenía capacidad de pago de la cuota. ¿Te acordás de esa época? ¿Eso qué fue? ¿2014 fue por ahí? No, más atrás todavía. No, fue 2008. Eso 2008. Eso fue 2008. ¿Vos te acordás 2008, más o menos? Bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Para mí fue hace poco. Para mí también, pero contémosle a la gente ese caso también, de por qué... Bueno, sí, se armó una burbuja con hipoteca sobre hipoteca sobre hipoteca, digamos, los cuales terminaban montados en un departamentito de $50.000, préstamos por 1 millón. Así fue que se derrumbó, digamos, el mercado inmobiliario, y los bancos se terminaron quedando con casas medio real estate de Estados Unidos, ¿no? Y que después esas casas, por haber tanta condición de impago de las cuotas del crédito hipotecario, se devaluaron. En vez de valer $50.000 a $25.000. Pero ¿qué le pasó a la gente? A la gente lo que le pasó fue comprar una casa por, no sé, por decirte algo, $100.000, pagó, no sé, 3-4 años, y cuando lo agarró la crisis debía $300.000. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tomá, llévate la casa, llévate el departamento al banco, y así fue como todos esos productos, todos esos departamentos, esas casas, volvieron al mercado a los valores, digamos, que el mercado estaba dispuesto a pagar, que era una cuarta parte, ponele, de lo que estaba establecido como deuda originalmente, ¿no? Y ahí, digamos, el propio sistema financiero no tomó las precauciones ni nada de eso, porque era tan rápido la generación de riqueza extraordinaria por la venta, por los créditos hipotecarios, bla, bla, tendría que haber tomado acciones preventivas o de controles básicos. Por eso es bueno, o estoy equivocado. No, te iba a decir que sí, te iba a decir que en ese sentido se ha avanzado mucho en el aspecto regulatorio. Acá en Argentina mismo, no sé si vos recordarás, pero ha habido cuántas financieras o banquitos se han caído por ser manejados por irresponsables o delincuentes, y la gente perdiendo sus ahorros. Acordate, fines de la década del 70, década del 80, no voy a hacer nombre, pero bancos y financieras que cayeron, y la plata de la gente quedó
quedó ahí adentro y se fumó. También pero en ese sentido yo creo que el marco regulatorio mejoró muchísimo. El Banco Central República Argentina tiene un nivel de supervisión, digamos, muy, muy destacado. Creo que en ese sentido no corremos tantos riesgos. El riesgo más grande que yo veo es el chico frente a la computadora, ¿no? Y tentado en mandarse por sí, porque escuchó, porque le dijeron, y por eso me parece muy importante, y vuelvo a lo que tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante para que el gobierno, los gobiernos o la sociedad tome conciencia de que vale la pena invertir ahí, ¿no? Y para cerrar ya, y nada, si querés contarme alguna cuestión así más de fondo. Uno habla de los chicos, de los jóvenes, bueno, pero hay chicos sí, porque son menores que yo, para mí son todos chicos los menores de yo, pero personas de 30, 40 años que, como dijiste vos al principio, no pueden llegar a fin de mes por sus niveles de gasto, porque vienen atrasando con cuotas de la tarjeta, o por ahí atraso la cuota del auto, o la propio crédito hipotecario de las casas. ¿Cómo le podemos decir que traten de acomodar para poder llegar a aunque sea, gastar un 98% de sus ingresos? ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, mirá, uno, digamos, empieza de abajo para arriba, de arriba para abajo, digamos. Yo creo que primero hay que separar lo que es las necesidades importantes, las básicas, y con buen criterio avanzar en el gasto hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos en mi época, donde empecé a trabajar y ganaba muy poquito, digamos, ¿no? Pero bueno, mis primeros laburos, mi técnica era, me separaba a principio de mes algo, lo ponía en una cajita y lo dejaba ahí, y no lo tocaba. Yo creo que si se puede hacer eso, es lo ideal, aunque sea poquito. O sea, podés poner 50.000 pesos, ponés 50.000 pesos. No le tenés confianza al peso, bueno, comprate unos dólares y guardalos. El mecanismo de separar a principio de mes algo y preservarlo, creo que si lo podés sostener a lo largo del mes, te da la satisfacción. Obviamente hay gente que no puede hacer eso, y en ese sentido creo que lo que necesitamos es que el país crezca. Creo que estamos en una senda correcta en ese sentido. Necesitamos que las inversiones se hagan realidad y se traduzcan en más trabajo para la gente, y más dignidad para la gente, mejores salarios, más oferta, con lo cual eso va a generar un círculo positivo. Pero bueno, yo lamento mucho que haya gente que no pueda pensar en ahorrar, y lo entiendo perfectamente, lo veo. Así que a esa gente, bueno, aguantar hasta que se pueda. Gracias. Decime el sitio web o algo donde ubicar, o qué página tenés o algo de eso. Bueno, dale. Sí, tenemos una que se llama infotema.com.ar y Coffee Talk, todo junto como en inglés, COFFEETALK.com.ar, exactamente, la de café. Coffee Talk. coffeetalk.com.ar e infotema.com.ar. Te recuerdo que nosotros estamos teniendo una página web, un sitio web donde están en todas las entrevistas nuestras, que es candelariopatagonia.com, que ahí volcamos todas las entrevistas, y próximamente va a salir esta. Gracias, bueno, mil gracias. Te felicito, saludos a todos. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.